Buenas tardes, soy Pablo Cortelesi, soy capitán del Ejército Argentino, miembro del Instituto Newberiano, soy aviador de ejército y oficial de arsenales. Actualmente estoy estudiando la maestría en Historia de la Guerra en la Escuela Superior de Guerra, dentro de la Universidad de la Defensa. El tema en el cual me iba a referir esta tarde era sobre la historia de la aviación del ejército, ¿no? Una organización que ha cumplido más de 100 años dentro del mismo ejército y que fue cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose justamente a los cambios, dicho sea de paso, que iban corriendo a través del mundo, ¿sí? Eh, Sin lugar a dudas, la historia de la aviación dentro del ejército argentino inicia ya 2 siglos atrás, durante la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Esta guerra que enfrenta a hermanos argentinos, brasileros y uruguayos contra los paraguayos. Y esta aplicación de la aviación dentro de la operación, lo cual era algo rarísimo para la época, ocurre justamente cuando las fuerzas quedan estancadas en la campaña, ya metidos en territorio paraguayo, habiéndose recuperado el territorio nacional, debido a que por la derrota ocurrida durante la batalla de Curupaytí, se estancan las tropas. No se puede avanzar, la zona es terrible, realmente un terreno muy agresivo para el combatiente, hay agua por todos lados, y con el agua las enfermedades, vinieron cólera y un montón de enfermedades más, pero su gran problema se basaba en la falta de capacidad de observación del terreno. No, el tipo de topografía que había, el terreno selvático evitaba que se pudiera observar los avances paraguayos y era muy difícil moverse por ahí. A caballo de esto no se contaba con ningún tipo de cartas topográficas. Para lo cual, unos años antes, a pedido de Sarmiento, contratan en Estados Unidos a un ingeniero topógrafo militar que había participado, había formado parte en el ejército del zar ruso, luego pasa al ejército inglés, y terminada la guerra, cruza a Estados Unidos y participa en la guerra civil, la guerra de secesión norteamericana. Guerra donde se emplean globos aerostáticos para poder ver el campo de combate y que le permite una mejora dentro de lo que es la observación del campo de combate. Ante esta situación del estancamiento, el duque de Caxias hace un pedido al emperador para que le pueda proporcionar globos para poder operar dentro de esto. Hacen un contrato, contratan a un francés, Dagen, pero tiene unos problemas técnicos en la construcción y no termina funcionando. Sin embargo, se termina contratando a los hermanos Allen, que habían trabajado justamente con Lowe, ¿sí? Era un civil que había participado justamente en la guerra de secesión norteamericana y que tenía a estos hermanos Allen como parte de su staff, ¿sí? Pero que terminada la guerra, debido a que no pudo trabajar más con el tema de los globos, decidió dejar de trabajar para militares. Entonces, estos hermanos Allen viajan al campo de combate llevando 2 globos. Tienen unos problemas al principio para poder realizar el inflado de los globos, porque había que hacerlo con una mezcla de zinc y hierro, y lo que es el globo y el material viajan en barcos separados, y el que trae el material nunca llega, pero logran al final solucionarlo con el material que había tenido el francés Dagen. Es así que el 8 de julio de 1967, en la zona del Potrero de Piris, se realiza el primer ascenso donde este ingeniero topógrafo, Kodasewicz, el sargento mayor Kodasewicz, es uno de los 2 tripulantes que ascienden. Como el globo es contratado por los brasileros, pero
la tripulación del globo es argentina, o en el caso del sargento mayor, contratado por el ejército argentino. Por lo cual se considera, esa va a ser la primera operación aérea en toda Sudamérica, militar, obviamente. A partir de ahí se detiene esta actividad aérea hasta el siglo siguiente, ¿sí? Con la llegada de Aarón de Anchorena y el globo pampero, cuando se hace esa demostración para Navidad, ¿sí? El personal militar le llama la atención, al igual que a todos los civiles, y ellos apoyan esta operación con personal del Regimiento 2, que estaba cerca debido a que este ascenso se va a producir en lo que hoy en día es el campo argentino de polo, y por la cercanía con el regimiento, este regimiento aporta suboficiales y oficiales y soldados para ayudar a contener a la gente y para el ascenso, para sostener el globo, ¿sí? Y que pueda volar. A partir de ahí, como uno de los aviadores que estaba justamente, había sido Aarón de Anchorena, que era el dueño del globo, y se le suma el trabajo de Jorge Newbery, ¿sí? Aquel que le da el nombre a esta tan prestigiosa institución, ¿sí? Jorge Newbery es siempre una persona que, no voy a dedicarme a alabar a una persona que es tan grande para nuestra historia, sobre todo para la historia aeronáutica, pero que se dedicó a hacer crecer al país sin pedir nada a cambio, ¿no? Como muchos otros, Mosconi y mucha más gente que se dedicó a ese tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, ¿sí? Con la creación del Aeroclub Argentino, y como venía diciendo, con la creación del Aeroclub Argentino, la primera institución que va a dedicarse a la aviación dentro del país, dentro de este aeroclub va a haber tanto personal civil como personal militar. Personal militar que empieza a notar dentro de las actividades aeronáuticas y conociendo cómo venía avanzando la actividad aeronáutica en el resto del mundo, va a empezar a idear la posibilidad de poder implementar este tipo de elementos para poder maximizar las capacidades que va a tener el ejército. Principalmente al principio su intención era incrementar la capacidad para poder hacer observación aérea del campo de combate, observación del tiro de artillería, y las cartografías de zonas que eran imposibles para poder transitar en ese tiempo vehicularmente, como lo es el impenetrable y todo ese tipo de zonas. Realmente había muchos militares que estaban sumamente convencidos de la necesidad de incorporar dentro del ejército nacional en ese momento, luego a llamarse el ejército argentino, el área de lo que es la aviación y convertirlo en la aviación del ejército. Entonces comienza a haber una campaña muy grande promovida por Jorge Newbery y otras autoridades del momento, donde hay un mayor del ejército, el mayor Luisioni, que va a ser aquel que va a encabezar a este grupo de militares que quieren demostrarle al ejército las prestaciones y las prestaciones que van a tener y el avance tecnológico y las capacidades que les va a dar el ejército el empleo de estos globos. Comienza a haber ascensos por parte tanto de civiles y militares, siempre con el apoyo militar en estos ascensos, hasta que en el año 1910, cuando se va a festejar el primer centenario del primer gobierno patrio, el 25 de mayo, se empieza a invitar para que vengan de Europa pilotos de avión. Estos van a venir con aviones y van a mostrar estos aviones a la población civil. Esto obviamente se va a convertir en la gran atracción del centenario, y
Con esto se le va a abrir a los militares las puertas a una nueva actividad dentro de lo que es la aviación y la aviación militar principalmente. ¿Por qué? Porque el globo, al ser aerostático, no tenía la capacidad ofensiva y esto generaba que en general gran parte de los militares pensaran que se trataba solamente de un deporte practicado por gente de mucho dinero y que no tenía tanta utilidad militar. Entonces, estaba la pelea entre aquellos militares que decían que era extremadamente necesario operar una aviación de ejército, contra los que decían que era un gasto de dinero muy alto, ¿sí?, para poder tener ser muy poco redituable. Pero a partir de la aparición del avión, empiezan a tomar conciencia de que no solamente era observar el campo de combate y hacer cartografía, sino que esto iba a avanzar y nos iba a dar la posibilidad de poder hacer operaciones ofensivas con estas aeronaves. Y esto es algo que ocurre. ¿Cuándo ocurre? Va a ocurrir en la guerra italo-turca. Los italianos logran en 1911 hacer dos grandes operaciones con aviones. Primero, logran un reconocimiento aéreo y luego logran un bombardeo de las posiciones turcas desde un avión. A partir de ahí queda totalmente demostrado la utilidad de la aviación tanto en operaciones ofensivas como lo que venían haciendo, que era observación, reconocimiento y cartografía. Incluso fotografía aérea de los campos, algo que era impensable para los momentos que se estaban realizando en el resto del mundo, ¿no? Si bien muchos ejércitos del mundo en ese momento estaban justamente practicando y probando esta nueva tecnología, son justamente los italianos los primeros que lo emplean en un campo de combate y con relativo éxito. A partir de ahí sí también van a participar en la aviación activamente en las dos guerras de los Balcanes, la primera y la segunda guerra de los Balcanes, y acá en Argentina esto obviamente está siendo visto por los oficiales del ejército argentino que están buscando ver cómo desarrollar su nueva doctrina. Recordemos que había aparecido la Escuela Superior de Guerra, había un proceso de profesionalismo por parte de los oficiales del ejército argentino y la doctrina prusiana estaba pisando muy fuerte en Argentina porque había una competencia entre lo prusiano y lo francés en esa época y en ese momento venía ganando la parte prusiana, alemana, austríaca, ¿sí?, donde había muchos profesores enseñando acá en la Escuela de Guerra. Como venía diciendo, se había realizado una gran campaña por parte de grandes figuras que buscaba, que se llamó la Comisión Pro Flotilla Militar. Esta lo que tenía era la función de intentar adquirir aeronaves para poder equipar una primera flotilla para el ejército argentino. Se termina con bastante éxito porque varias empresas donan aeronaves y además se suman tanto civiles como militares que tienen sus propias aeronaves y que van a, con mucho interés patriótico, unirse a las filas del ejército, y aquellos oficiales que ya estaban dentro del ejército van a pasar a estar destinados dentro de esta primera unidad. Esta primera unidad es formada el 10 de agosto de 1912 por el decreto del señor presidente de la Nación en ese momento, el doctor Roque Sáenz Peña, donde crea la Escuela Militar de Aviación. Esta va a estar ubicada en los campos del Palomar, ¿sí?, donde hay unos hangares que van a ser donados justamente por el Aeroclub Argentino y que eran unos campos que se estaban utilizando en ese momento por el Grupo Artillería 2 para el pastoreo del ganado. Es así que se arranca creando primero una escuela de aviación para poder formar a estos pilotos. ¿Por qué? Porque necesitábamos generar un procedimiento, una doctrina, como les decía, que se estaba buscando un avance profesional dentro del ejército argentino, y de esta forma asentar las bases para poder seguir incorporando no solamente material, sino también pilotos a esta función. Porque además la doctrina de la aviación en el mundo no estaba lo suficientemente desarrollada para saber cómo emplearlos.
Como primer director se va a poner va a ser el teniente coronel Arenales Uriburu, ¿sí? Y el mismo Jorge Newbery va a participar no solamente como instructor, sino que también va a estar a cargo de la parte del mantenimiento de las aeronaves y la compra. Va a tener varias funciones dentro de la adquisición de aeronaves para esta escuela. A partir de ahí va a empezar a crecer a pasos agigantados, en dos formas. Primero, como es tan llamativa para los civiles esta actividad militar, empiezan a participar de todos los actos que ocurran dentro del país. Y los pilotos comienzan con una gran competencia, sana competencia entre ellos, ¿sí? Los agarra una fiebre de lograr batir récords y demostrar la importancia que tiene la aviación para la nación. Entonces, junto con esto, empieza una gran cascada de récords rotos por estos pilotos, así como también empezamos a tener las primeras víctimas fatales, tristemente, ¿no? Debido a esto. Pero va avanzando mucho. Luego de eso, en un momento se decide que la Escuela de Aviación Militar va a desaparecer y se va a convertir en una unidad militar. ¿Por qué? Porque la función, más allá del entrenamiento, va a ser la de generar operaciones. Ahí aparece el grupo de aviación número 1, también en Palomar, ¿sí? Que ya va a tener unas cuantas funciones más. No solamente la instrucción, sino que también van a poder instruirse y va a tener una función militar en lo que es el ataque, el bombardeo, la fotografía aérea, el mantenimiento, el reconocimiento y también lo que va a ser la instrucción del mismo personal. Pero bueno, esto generó un problema. ¿Por qué? Porque la unidad, el jefe de unidad tenía que pelear entre la instrucción del personal que todavía no había ingresado o que está ingresando y el personal ya capacitado. Así que años más tarde va a volverse a separar, ¿sí? Y se va a formar nuevamente la Escuela Militar de Aviación. Sin embargo, en el resto del mundo la aviación crece a pasos agigantados, la aviación militar también, junto con la aviación civil, y estalla en 1914 la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Dentro de esta Gran Guerra, uno de los factores que más se hizo notar va a ser justamente el empleo de la aviación, donde los pilotos pasan a ser una especie de, dentro de la parte del combate, la población en general va a estar atenta siempre a los grandes éxitos de estos pilotos de la Primera Guerra Mundial. Y acá ocurre lo mismo. Lo que pasa que a partir de esta Primera Guerra Mundial es tan masivo el empleo de aeronaves que el país decide que necesita sí o sí la adquisición de más material y con lo que tiene no le alcanza. Pero ¿cuál es el problema? Que en general las aeronaves venían de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania. Países que estaban inmersos en esta guerra, por lo cual no tenían la posibilidad de poder abastecernos a nosotros de esas aeronaves. Por lo cual, otro gran patriota, el mayor de Artiaga, viaja durante la misma Primera Guerra Mundial y estudia ingeniería aeronáutica y vuelve a Argentina con el sueño de poder construir la fábrica, la cual logra, y es ubicada en la ciudad de Córdoba, y con eso comienza un crecimiento en forma exponencial de lo que es la aviación militar dentro del país, convirtiéndolo en una de las más grandes aviaciones dentro del mundo, ¿sí? La aviación de ejército, de las grandes aviaciones dentro del mundo. Sí, es así como la aviación de ejército empieza a darse cuenta además de que era verdad que no podía seguir manteniéndose desangrando, entre comillas, ¿no? Oficiales de las armas, porque hasta ese momento existían 4 armas dentro del ejército. Iba a estar la infantería, la caballería, la artillería y los ingenieros, ¿sí? Hoy en día hay 5, esas 4 más comunicaciones. Pero ¿qué pasaba? Hasta ese momento, los oficiales que eran aviadores provenían directamente, o sea, iban al colegio militar y luego pedían para hacer el curso de aviadores. Entonces esto iba a generar una reticencia por parte de las armas para entregar oficiales para estas funciones.
Además, se formaban en la infantería, caballería, artillería e ingenieros, y de golpe pasaban a aviación a tener que aprender una nueva doctrina que era totalmente distinta de la que ellos operaban. Además, la aviación empieza a encontrar que necesita tener cierta autonomía, y la idea era seguir el mismo ejemplo que se estaba haciendo en todo el mundo, que era convertirlo en un arma, no en una fuerza distinta, sino en un arma. Porque la aparición va a aparecer recién con la RAF, ¿sí? La Luftwaffe, pero realmente hasta ese momento la intención era convertirlo en una quinta arma dentro del ejército. Y eso se logra en 1935. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de un arduo trabajo que se va a realizar por parte del personal que está dentro de la aviación de ejército, va a lograr que en 1926 se cree la Dirección General de Aeronáutica. Esta Dirección General de Aeronáutica se va a dedicar a cumplir las funciones que hacen las armas. O sea, va a dedicarse a lo que sea: la preparación para la guerra del personal, la organización de la especialidad, el empleo, el reclutamiento del personal, el estímulo, la instrucción, ya lo había dicho, la administración, conservación y el mantenimiento de este material volante. Lo cual generaba que también se necesitaban no solo pilotos, sino también los mecánicos para poder hacerlo. Que había toda una vuelta, en un momento, sin meternos, los mecánicos no eran originarios justamente de lo que era aviación, sino que había carpinteros, mecánicos de motocicletas, mecánicos de ingenieros que eran mecánicos ferroviarios, y iban cambiando, ¿no? Entonces sí, es como que la aviación iba agarrando personal del resto de las armas y necesitaba realmente ser autónoma en esa función. Cumple la misma función que hacía la infantería, la caballería, la artillería o los ingenieros. Por eso en 1926 es un gran paso con la creación esta de la Dirección General de Aeronáutica, que luego en 1935 logra, debido a un gran trabajo de todos los comandantes que hay, que hasta el momento habían sido todos oficiales de las armas, de las anteriores armas, además de los grandes raids del general Mosconi, donde le demuestra al gobierno la utilidad, una genialidad dentro del general Mosconi, que es emplear las aeronaves para hacer raids al interior del país, conectando las ciudades con lo que es el centro del país y Buenos Aires a través de estas aeronaves, y además instruir a su personal y empezar a ubicar lugares donde se podía lograr instalar nuevos aeródromos militares para lograr geopolíticamente cuidar a nuestro país, ¿no? Pero bueno, volvemos a 1935, donde se logra convertir a la aviación de ejército en la quinta arma del ejército argentino. Esto va a seguir avanzando, va a llegar la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial y debido a los dos grandes antagonistas, la Luftwaffe y la RAF, ¿sí?, que demuestran ambos su gran utilidad, y que el campo de combate de ese momento no podía concebirse sin el empleo de la aviación, comienza a germinar la idea justamente de separarse el ejército y convertirse en una fuerza totalmente autónoma de las funciones del ejército argentino. Esto va a crecer bastante. Bueno, es así como luego de la creación de conformada la aviación de ejército como la quinta arma dentro del ejército argentino, ¿qué es lo que pasa? Con el pasar del tiempo inicia la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial queda demostrada la necesidad de que cada país cuente con una fuerza autónoma tanto del ejército como de la armada, que cumpla justamente con misiones aéreas. Esto debido principalmente a la majestuosa participación que tuvo tanto la RAF como la Luftwaffe en las grandes operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Esto genera que dentro de la aviación de ejército comience a hacerse más fuerte la posibilidad de poder separarse del ejército argentino. Esto va a ocurrir, como sabemos, en 1945, donde el personal que formaba parte del arma de aviación dentro del ejército va a tener la opción de poder optar por
pasar a la Fuerza Aérea Argentina con un cambio de grado, uniforme y todo lo que conllevaba, pero no así con el material. O sea, todo lo que era material y las instalaciones va a pasar al completo, inclusive la Escuela de Tropas Aerotransportadas, a pertenecer a la Fuerza Aérea. Pero ¿qué pasa? El ejército argentino sigue necesitando del empleo de aeronaves y no solamente bajo el apoyo de la Fuerza Aérea, quiere tener cierta autonomía dentro del empleo de aeronaves, por lo cual va a hacer uso de las aeronaves que todavía le quedan. ¿Y qué le queda? Le quedan unas aeronaves que estaban dentro del Instituto Geográfico del Ejército, que se utilizaba justamente para hacer los relevamientos de terreno, y que van a poder cumplir estas funciones de entrenamiento con algunos pilotos. ¿Por qué? Porque en general los oficiales que eran de las armas vuelven a sus armas, los que quedan dentro de la aviación, y quedan algún oficial que va a quedar dentro del ejército, que era del arma de aviación. Pero que además de esto, la artillería, que ya venía acostumbrada a poder realizar observación aérea de los tiros, relaje del tiro en forma aérea, ¿qué es lo que hace? Ve que se vio totalmente aislado, o sea, no puede tener más aeronaves para poder hacer estas actividades, por lo cual empieza a adquirir aviones de pequeño porte y a instruir a algunos de sus pilotos, o sea, que se pagaban el curso de vuelo en forma civil, para poder cumplir con estas misiones de la artillería. Entonces el ejército empieza a adquirir nuevamente aeronaves para estas funciones. A caballo de eso, unos años después, la Fuerza Aérea devuelve al ejército la Escuela de Tropas Aerotransportadas y el ejército ahí adquiere el primer C-47, el DC-3, para poder cumplir la función del lanzamiento de paracaidistas. A su vez, el general Pujato, como sabemos, un gran explorador de lo que es la Antártida, empieza a planificar el empleo de aeronaves en el continente antártico, cosa que logra, y comienza así también la operación del ejército dentro de la Antártida Argentina con aeronaves. En un principio algunos pilotos de ejército con algunos mecánicos de Fuerza Aérea, y luego va a ir avanzando para luego más adelante incorporar helicópteros UH-1H, que hace unos años cumplieron los 50 años del empleo dentro del ejército. Pero bueno, no me estoy yendo por las ramas con eso, ¿sí? Llega así que en el año 1956 sale en un boletín público militar el registro de los pilotos de ejército. Es el primer paso para volver a reactivar la aviación de ejército o darle un poco más de marco, porque seguían operando aeronaves, como dijimos, dentro del ejército argentino. Y el 19 de noviembre de 1959, ¿sí?, por resolución de la Secretaría de Guerra, se recrea nuevamente la aviación de ejército. A partir de ahí, la aviación de ejército comienza a adquirir nuevamente aeronaves en cantidades importantes. Pero ¿qué pasaba? El tema era cuál era la función que iba a cumplir la aviación de ejército. Estaba cumpliendo funciones estaba cumpliendo funciones, pero muy pequeñas con lo que era la Antártida, y utilizaba sus aeronaves justamente para el apoyo de artillería, el lanzamiento de paracaidistas y principalmente comando y control. Pero ¿qué pasa? En el mundo todo cambia al terminar la Segunda Guerra Mundial. El empleo de armas nucleares demuestra o le genera la inquietud a los militares de que, y con el inicio de la Guerra Fría, la posibilidad de una guerra nuclear a nivel mundial. Por lo cual comienzan los países más avanzados, principalmente Estados Unidos, comienza a hacer estudios para poder desarrollar una doctrina que le permitiera al soldado terrestre sobrevivir a estos campos sumamente agresivos para el soldado, contaminados por radiación o productos químicos, y necesitaba emplear vehículos que le permitieran justamente sobrevivir a esto. Por lo cual le pasa la misión a los Marines, ¿sí? Y ellos comienzan a evaluar el helicóptero para este tipo de operaciones. A esto, un general del ejército de Estados Unidos, el general House, comienza el estudio para ver cuál era una nueva doctrina para el empleo de los helicópteros en el campo de combate. Los norteamericanos emplean muy bien
en la guerra de Corea, el helicóptero. Los franceses también lo van a hacer en la guerra de Argelia. Y acá empieza a aparecer un nuevo concepto en el empleo del helicóptero, que es la aeromovilidad. ¿Qué es la aeromovilidad? Es la capacidad que van a tener las fuerzas terrestres de operar en forma aérea, empleando la tercera dimensión dentro del campo de combate. Pero, ¿qué es lo que va a generar la aeromovilidad? La aeromovilidad va a cambiar el paradigma en el empleo de las tropas terrestres. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a tomar cierto grupo de tropas y la vamos a mover dentro del campo de combate a un lugar donde el enemigo no lo espera, en tan poco tiempo que no le va a dar la posibilidad de poder reaccionar ante este movimiento. Y House lo demuestra, este general norteamericano lo demuestra en un ejercicio que va a durar unos cuantos días, donde él va a enfrentar una brigada de prueba que construye él, aeromóvil, empleando helicópteros UH-1H, contra lo más avanzado que tenían hasta el momento, que era una brigada aerotransportada de paracaidistas. Se utilizan dos estados completos en Estados Unidos y en las peores condiciones climatológicas, con fuertes temporales, y al terminar el ejercicio las tropas paracaidistas están totalmente diezmadas y cercadas por estas tropas de asalto aéreo. Como ya sabemos, eso es empleado ampliamente por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, es el modo de operación que van a emplear, y acá en Argentina el ejército argentino lo adopta y comienza a hacer una reconstrucción de la aviación de ejército en base a esto. O sea, comienza a adquirir helicópteros. Lo primero que adquiere son helicópteros Fairchild 1100, que le van a brindar algún apoyo, pero es con la llegada del helicóptero UH-1H donde las capacidades técnicas de los helicópteros le permiten a la aviación de ejército empezar a hacer realmente aeromovilidad. Esto queda demostrado en su bautismo de fuego, que va a ser durante la Operación Independencia, y principalmente cuando vayamos a la Guerra de Malvinas, en 1982. En 1982, la aviación de ejército se despliega a las dos islas para brindar apoyo aeromóvil justamente a las tropas terrestres. ¿Qué es lo que despliega? Va a desplegar 2 Chinook, 2 A-109, helicópteros sumamente nuevos, 5 Pumas y 9 UH-1H. Eso es lo que va a las islas. Además de eso va a haber un helicóptero Puma que va a ser sanitario, y quedan unas cuantas aeronaves en la zona del continente para hacer patrullajes aéreos y demás misiones. Durante toda la gesta de Malvinas, desde los primeros días hasta el último día que hubo soldados argentinos en Malvinas, la aviación de ejército va a volar un total de 1.266 horas en vuelo de combate. Tenemos que estar a razón, hay que entender que la masa de las operaciones que se realizaron fueron reconocimientos aéreos, misiones de búsqueda y rescate, va a ser transporte logístico, transporte de personal, evacuación sanitaria, va a ser rescate de tripulaciones, y tristemente vamos a perder un helicóptero Puma con toda su tripulación en el intento del rescate del buque Narval, que había sido averiado por un avión Harrier, ¿sí? Que hoy en día el coronel Bernardi está en una cruzada para que sean autorizados a ir a las islas a ver si podemos encontrar los restos de los 2 pilotos, el teniente primero Fiorito Busquiazo y el sargento Di Mota. ¿Qué pasa con todo este material que despliega el ejército la aviación de ejército a las islas? Bueno, varios helicópteros son derribados debido a que, como sabemos, en Malvinas no hubo superioridad aérea de ninguno de los dos bandos, por lo cual la única posibilidad que tenían los pilotos argentinos era volar en las peores condiciones que tenían, que era poca visibilidad, siempre marginal, pero que también les ayudaba a esconderse de las PAC inglesas, y los procedimientos que habían desarrollado, que era volar lo más bajo posible entre medio de los cerros y las montañas para poder evitar el fuego de los Harrier ingleses, ¿sí? Se pierden varias aeronaves, pero principalmente los últimos días, cuando ya está firmada la rendición, la aviación de ejército deja sus aeronaves en las islas, no las retira, y con esas aeronaves se van recuperando a todas esas tropas que están desperdigadas por las islas,
Y es así como los ingleses, terminada esta actividad humanitaria de recuperar estos soldados que andan dando vueltas por todas las islas, se quedan con el material que todavía es útil de la aviación de ejército. A partir de ahí, la aviación de ejército tiene que nuevamente comenzar a reorganizar su aviación de ejército, no doctrinariamente, sino en forma de material. Hay que volver a equiparse porque perdió gran cantidad del material. Y hay que entender que en el momento de la guerra de Malvinas, la aviación de ejército está equipada con lo más avanzado que había en el momento. Como les decía, helicópteros Chinook, UH-1H, helicópteros Puma, o sea, tenía helicópteros medianos, livianos, pesados, lo que utilizaba el ejército de Estados Unidos, el ejército francés, el ejército inglés, era lo más avanzado que había en el momento. Incluso el A-109, que era un helicóptero muy, muy nuevo como helicóptero de ataque. Todo esto, todo el material desplegado, como dije antes, se pierde en las islas, ¿sí? Es capturado por el enemigo o es destruido durante el enfrentamiento. Pero ¿qué pasa? El ejército continúa con su ímpetu, nunca se detuvo y vuelve a reorganizarse. Hoy en día la aviación de ejército tiene su comando de aviación de ejército, ha reorganizado nuevamente la agrupación Aviación de Ejército 601 y con ella va a tener el Batallón de Helicóptero Asalto 601, la Escuela de Aviación de Ejército, el Escuadrón de Exploración y Ataque 601, el Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601, el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento de la Nave 601, y después van a estar todas las secciones de aviación de ejércitos desplegadas por el país, ¿sí? La 11, la 9, la 12, la 5, la 3, la sección de despliegue rápido, más la sección 7, ¿sí? Y la sección 8. El ejército continuó justamente modificando hasta su doctrina, luego crea, no forma parte de la aviación de ejércitos, pero trabaja a la par de ellos, ¿sí? El Regimiento de Asalto Aéreo 601, que se va a dedicar junto con el Batallón de Helicóptero de Asalto 601 y a lo que es la aeromovilidad principalmente, las operaciones de asalto aéreo, y además de eso se va a dedicar al apoyo a la comunidad. O sea, además de su función, de la función que tenemos en la aviación de ejército, de prepararnos para la guerra constantemente, va a tener varias funciones de apoyo humanitario a la población. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que hay una inundación, un incendio forestal o todo tipo de catástrofes naturales, el ejército, al tener la mayor capacidad de despliegue dentro del país, lo primero que despliega son helicópteros de la aviación de ejército. Es así como continuamente tenemos helicópteros desplegados, como les decía, en inundaciones, en fuego, campañas vacunatorias, porque hay lugares donde no hay forma de acceder de otra forma y el ejército siempre que se lo necesitó se desplegó en apoyo a la comunidad. Bueno, les agradezco mucho por esta oportunidad al comandante mayor Salvador Martínez, ¿sí? Director del Instituto Newberiano, y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias y que tengan unas buenas noches.